Curiosos, ¿cómo les va? Acá estoy con esta ecuación matemática intentando resolverla. Yo pensé que siendo biólogo no iba a tener que saber ya nunca más de matemáticas, que era cosa de secundaria y demás, pero también hacen falta para la biología. Ustedes pueden creer, al final las matemáticas parece que hacen falta para todo. Mejor vamos con los títulos y yo mientras tanto intento resolver esta ecuación, ¿sí? Hola, hola curiosos y curiosas, bienvenidos a nuestro programa Curiosos por Naturaleza, este programa dedicado a la comunicación de la ciencia en Córdoba. Hoy vamos a hablar de matemáticas y para eso está con nosotros Mónica Villarreal, quien es investigadora del FAMAF, la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba. Bienvenida a nuestro programa. Bueno, muchas gracias Franco por la invitación, buenos días. Buenos días. Además es especialista en matemática. Y Mónica, para arrancar así, ¿por qué la matemática es el monstruo de las materias? De todas las materias que hemos cursado en el secundario, seguramente la matemática es el monstruo, el que todo el mundo le costó, tuvo miedo, siempre ahí con el último pelito para llegar a los exámenes. ¿Por qué? Bien, me gustaría un poco deconstruir esa idea del monstruo, ¿no? Porque, ¿qué es un monstruo? Un monstruo es algo o alguien a lo que se le teme, que causa miedo, y muchas veces eso ocurre porque es desconocido. Sí. Entonces, no sé si vos viste la película Monster Inc. Sí, por supuesto. Bueno, Sullivan y Mike Wazowski eran monstruos en la película, sí, ¿no? Pero ¿para quiénes eran monstruos, no? A algunos chicos les causaba miedo, pero a Boo, que era la niñita, no le causaba miedo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo de Boo de diferente? Tuvo la disposición, tuvo la curiosidad de acercarse a esos monstruos y de conocerlos. Entonces, un poco con la matemática puede ocurrir lo mismo, digamos. ¿Cómo hago para conocer ese monstruo, ¿no? Matemático? Justamente tratando de involucrarme con ese monstruo. ¿Y cómo me involucro? Y bueno, con distintas actividades. Entonces hay especialistas que dicen que las actividades que se vinculan con la matemática están en la cultura, en cualquier cultura, y pueden ser contar, localizar, medir, cosas cotidianas, diseñar, explicar, y todas esas actividades tienen que ver con el desarrollo de las ideas matemáticas. Entonces, involucrarme con el monstruo es una manera de conocerlo para perderle ese miedo. Me encantó. Entonces, me encantó la analogía también con la película Monster Inc., que me parece bárbaro. Vamos a seguir hablando sobre matemáticas para tratar de demistificarlas y ver la utilidad práctica que, como vos decís, se aplica a un montón de cosas de nuestra vida diaria. Nosotros ahora sí nos vamos a ir a un brevísimo corte y enseguida seguimos con más Curiosos por Naturaleza. No se vayan. Seguimos en Curiosos por Naturaleza en este especial de las matemáticas y estamos hablando con Mónica Villarreal, sí, de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física, además especialista en la enseñanza de las matemáticas. Mónica, de alguna manera nuestros alumnos de las escuelas secundarias no siempre han rendido bien, de hecho no rinden muy bien en los exámenes de matemática, ¿no? Hay un rendimiento bastante bajo. ¿Esto es nuevo o siempre fue así? ¿Es una tendencia que están haciendo ahora o viene de hace largo rato? No, Franco. En realidad los operativos, los ONE, que fueron los primeros operativos nacionales de evaluación, los anteriores a los Aprender, también arrojaban resultados bajos en el rendimiento de matemática. A nivel regional, Argentina está un poquito por arriba de la media, regional me refiero a Latinoamérica, sí, y a nivel internacional, cuando participa de los exámenes PISA, estos programas de evaluación internacional, está por debajo de la media. Pero históricamente los resultados en los rendimientos en matemática han sido bajos, pero no solamente en nuestro país, y es una tendencia en países que socioeconómicamente tienen deficiencias. Entonces, ¿Y a qué se debe esto? Bueno, ¿Qué pensás que se puede ver? Yo creo que una de las cuestiones es no tener una
una posibilidad a lo mejor de ayuda en la casa para trabajar con la matemática, no tener incentivos en relación a mi futuro, si decido estudiar, digamos. Bien. Entonces son algunas cositas que podría decir así rápido. Sí, tal cual, que pueden estar afectando. Y de alguna manera esto impacta también en la escuela, ¿no? A la hora de enseñar o a la hora de aprender matemáticas. ¿Cuáles son los principales problemas que se enfrentan los docentes a la hora de poder enseñar las matemáticas y los alumnos de poder aprenderlas? Claro. Los docentes creo que una de las principales dificultades, pero no solamente los de matemática, es generar ambientes de aprendizaje que sean de alguna manera significativos, que los desafíen, que los inviten, como te decía antes, a involucrarse con la matemática y que los invite a intelectualmente debatir con sus colegas, con sus profesores, y crear esos ambientes no es sencillo, digamos. Pero lo que reditúa en beneficio es que el estudiante comienza a atribuirle sentido a la matemática. Y esa dificultad de atribuir sentido es lo que le toca a los estudiantes. La dificultad de la atribución de sentidos es la parte que les cuesta a ellos. La atribución de sentidos tiene que ver con el por qué. ¿Por qué y para qué? Y para qué, exactamente. ¿Y para qué aprendo ecuaciones diferenciales? Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, no encerrarme solo en la matemática por la matemática misma, sino en el para qué estoy aprendiendo aquello que los matemáticos consideran como bello intrínsecamente, porque tiene que ser bello también para cualquier otra persona, ¿está bien? Entonces, lo importante ahí me parece que es para qué estoy estudiando la matemática, y eso me va a ayudar a atribuir sentido. Que los alumnos puedan plantearse sus problemas a partir de temas que a ellos les interesen, es una manera de involucrarlos también. Nosotros hemos hecho varias experiencias en escuelas de gestión pública o privada, preguntándole a los chicos, a ver, ¿qué te interesaría saber? Y surgen temas interesantísimos. Violencia en el fútbol, bulimia, anorexia, cuidado del medio ambiente, y se plantean preguntas, chicos de primer año, por ejemplo, qué sé yo, ¿cuánto papel tengo que reciclar para salvar un árbol, por ejemplo, ¿no? Entonces me parecen que son preguntas interesantes que aparecen, y eso ayuda a que el alumno le atribuya un sentido aprender a la matemática, lo cual está buenísimo. Recién hablábamos también acerca de los exámenes y esta forma de evaluar, ¿no? el desempeño de los alumnos en matemáticas. ¿Qué te parece si vamos a ver una nota que prepararon José y Diego sobre este tema? Vamos a ver. Bueno. Hola, Diego. Hola, Josefina, ¿cómo andás? ¿Cómo que te encuentro? Bien, vengo del cajero. Sí. Voy a saldar la deuda con mi tío. Pero ahora. Te debía 132 pesos. Me tenés que dar un vuelto. Vaya, Anita. ¿Te tengo que dar? ¿132 me debes? Te tengo que dar... ¿Estás jodiendo que vas a contar con los dedos cuánto me debes? No, bueno. Te tengo que dar para 132... ¿58? No, no me tenés que dar 58. Te hubiera ido muy mal en las pruebas de aprender a vos, Diego. Menos mal que en tu época no las tomaban. ¿Pruebas de aprender? ¿Qué es eso? Y seguro se las tomaron a tus hijos. Son evaluaciones que toman a las escuelas de todo el país para hacer como un diagnóstico de cómo está la enseñanza en las matemáticas y cómo están los alumnos, en qué nivel están, serían. Son bastante controvertidas, o sea, porque el método que utilizan parece que no es acorde con la forma en que a los alumnos les enseñan matemáticas, pero bueno, por ahora es uno de los pocos instrumentos que hay para medir el desempeño de los alumnos en matemáticas. Acá en la universidad hay alguien que sepa de ese tema, está bueno. Claro, acá en FAMAF hay un grupo de estudios específicos de matemática y ahí está Cristina Esteley, que podemos hablar con ella si tenés ganas, que justamente ella estudió las pruebas a aprender y tiene un par de cosas interesantes que dice en relación a este instrumento para evaluar a los alumnos. 68. Muy bien. 132. 200, 132. 68. Estas pruebas o instrumentos en realidad tienen como, o deberían tener como fin fundamental, tratar de comprender el estado de situación en relación al aprendizaje y la enseñanza de ciertos contenidos que son esenciales para la formación de un ciudadano en cada estado. En ese sentido, la mayoría de los estados, con ciertos periodos de tiempos, formula y toma evaluaciones que dan cuenta de la situación, tanto del aprendizaje
como de la enseñanza de un conocimiento particular. Dos conocimientos de particular interés para el Estado tienen que ver con la lengua española y la matemática. Cuando uno toma estas pruebas de aprender, hace una clasificación y están los que anduvieron muy bien y los que no anduvieron muy bien. Y probablemente quienes no anduvieron muy bien ya no andaban bien antes y se va creando probablemente como un estigma o una relación o un vínculo con la matemática entre esos sujetos y también las escuelas a las cuales pertenecen, que subjetivamente hacen percibir la matemática como algo que no lo puedo alcanzar. Es tan monstruosa, es tan intensa que yo no lo puedo alcanzar y la dejo, me abandono esto. Creo que hoy la matemática sigue teniendo ese rol que a nadie nos gusta de ser la materia que selecciona, ¿sí? Creo que sobre eso hay que seguir trabajando bajo la convicción de la necesidad de un acceso democrático al conocimiento y romper la vieja paradoja que la inclusión pueda implicar una pérdida de una matemática poderosa en la escuela. Me parece que hacia eso hay que trabajar y los métodos con los cuales busquemos mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la matemática no deberían perder ese principio básico. Respecto de métodos superadores, lo mejor sigue siendo la evaluación escolar, ¿sí? Porque están construidas en contexto. Y por otro lado, los problemas que se detectan es posible darles soluciones situadas, porque se conoce el lugar. Bien, veíamos entonces a José y Diego ahí en el FAMAFE, la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física de nuestra universidad. Y Mónica, yo te pregunto, un poco hablábamos recién del para qué estudiar matemáticas o cuál es la aplicación y demás. Pensando en los trabajos del futuro y en las nuevas tecnologías, en donde, no sé, yo ahí nomás asocio programación, es necesario saber matemáticas. ¿Cómo se enfrentan los estudiantes a estos nuevos trabajos en los cuales la matemática es importante, ¿no? Bien, sí. De hecho, la matemática es importante y está un poco, como decías al principio, está en todas partes, en la biología te referías. Y entonces, ¿cómo de vuelta aparece esto de la matemática vinculada con la tecnología? ¿Cómo entiendo el funcionamiento de la tecnología? ¿Cómo programo? Haciendo uso de la matemática, pero también al revés, ¿cómo puedo aprender matemática a través de la programación? Que es una tendencia actual que está tomando más carrera, digamos. Y además también la matemática es importante para poder ser crítico de esa tecnología, ¿no? Entonces, parece que la matemática es aséptica, no, pero también me brinda elementos para criticar, saber leer estadísticas, saber interpretar una tabla, una encuesta. Tal cual, una publicidad que te dice mate el 99,9%. Exactamente, una oferta. ¿Qué significa eso? Pero eso es lo cotidiano, pero la posibilidad de criticar con la matemática como herramienta creo que es algo que también tenemos que desarrollar y de ahí la importancia de la matemática en esto de los futuros trabajos en donde la tecnología está muy presente. Mónica, y también hay varias corrientes a lo largo del mundo y varios ejemplos en distintos países sobre cómo se ha ido implementando cambios en la enseñanza de la matemática. Particularmente en nuestro país se quiere implementar, podemos decir, el método Singapur, un nuevo método de enseñanza de las matemáticas. ¿En qué consiste y es posible trasladar un método de un país a otro y que funcione? Está muy buena la pregunta. Es como que me gustaría hablar en tres niveles. Primero, un poquito describir en general qué es esto del método Singapur de enseñanza de la matemática. No es nuevo, no es nada nuevo lo que propone. Básicamente gira en torno a la idea de un currículum en espiral, es decir, que yo abordo un contenido en un primer año, pero después lo retomo en segundo con mayor profundidad, es decir, voy tratando de crecer en dificultad. Eso no es un concepto nuevo, de hecho nuestro currículum tiene características espiraladas, digamos. Otro concepto importante es comenzar a desarrollar los conceptos a partir de lo concreto, luego lo pictórico y después lo abstracto, lo que ellos llaman CPA, digamos.
Eso tampoco es nuevo, digamos. Esto de, bueno, comienzo a manipular, después intento representar pictóricamente y después abstraigo, digamos. Bien. Eso tampoco es nuevo. Y un fuerte foco sobre la resolución de problemas, que en educación matemática es una tendencia de la década del 80. Es decir, tampoco es nuevo. O sea, nada nuevo en el nuevo método. Es decir, creo que en nuestro sistema ha habido experiencias en torno a estas cosas. Y lo que me parece a mí como especialista es que se está tomando el método basado en una conclusión a partir del operativo aprender, es decir, los alumnos les va mal en matemáticas, se enseña mal, tengo que borrar todo lo que estoy haciendo, sin ver qué es lo que se está haciendo, sin hacer un diagnóstico profundo de eso, para tratar de entender qué es lo que pasa y rescatar aquellas experiencias que las hay y que son valiosas, digamos, ¿está bien? Entonces eso respecto del método. Ahora, ese método funciona en un determinado sistema educativo, en una determinada sociedad. El sistema educativo de Singapur es muy pequeño, es un país insular de 5,5 millones de habitantes, más o menos. Tiene 350 escuelas aproximadamente entre primarias y secundarias. Acá en Argentina hay más de 30.000, 32.000 escuelas, digamos. O sea, la escala es bien distinta. Es un sistema totalmente centralizado, es decir, el Ministerio de Educación maneja todo. Hay un instituto de educación, el Instituto Nacional de Educación, que funciona coordinadamente con el Ministerio, pero que es independiente del Ministerio. Y en coordinación con las escuelas son las que, digamos, llevan adelante el sistema educativo. Es un país donde la inversión en educación ha sido muy fuerte, ha sido una apuesta del gobierno. Este país se independiza en el 65. Desde entonces la inversión en educación ha sido muy fuerte porque quien gobernó entendía que esa era la manera de salir adelante. Claro, o sea que las realidades son muy distintas y tu opinión es quizás que hay que rever antes de traer antes de traer otro método. Otro método para aplicar directamente. Y además creo es importante marcar también que Singapur es un país que, si bien tiene un PBI per cápita alto, actualmente creció un montón, tiene un índice de Gini, que es el que mide la desigualdad, también muy alto. Entonces las desigualdades son importantes, la meritocracia para ellos es importante, es decir, no cualquiera llega a la universidad, vos podés estar de alguna manera predestinado a una cierta trayectoria escolar, y eso es diferente en nuestro caso. En nuestro caso, si bien vos podés tener dificultades en el estudio secundario, podés de alguna manera acceder a la universidad, después podrás tener otros problemas después pero no se te restringe el acceso a temprana edad, y eso ocurre en Singapur. Bien, entonces a tener en cuenta que no se puede aplicar directamente cosas traídas desde otros lados. Mónica, muchísimas gracias por venir a nuestro programa. Nosotros nos vamos a un corte y no se vayan porque todavía queda más Curiosos por Naturaleza. Ya volvemos. Sin pensar en todo lo que hiciste. Seguimos en Curiosos por Naturaleza y llegó el momento de la agencia UNCiencia, la agencia de noticias científicas de nuestra universidad. Majo Villalba, bienvenida al programa. Gracias, Franco. ¿Cómo andas? Muy bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Me alegro. Bueno, Franco, hoy voy a presentar una investigación de la Facultad de Lenguas de aquí de la UNC que establece que el uso de WhatsApp, al contrario de lo que se cree, es beneficioso y aumenta las capacidades lingüísticas, al menos de los alumnos del secundario. Bueno, vemos cómo las nuevas tecnologías también están irrumpiendo en nuestro lenguaje, por así decirlo, ¿no? Así es, hay que tener en cuenta, según cifras del INDEC, que en la Argentina 8 de cada 10 personas mayores de 4 años ya tiene acceso a un celular. Por supuesto, esta gran profusión de estos elementos electrónicos hace que se provoquen muchísimos cambios en todos los ámbitos y el lenguaje no está excluido de esto. Por eso mismo hablamos de esta investigación que habla de WhatsApp y cómo lo usan los alumnos del secundario, es decir, los adolescentes, y qué consecuencias tiene, que aparentemente son beneficiosas. A contramano, digamos, de lo que podría pensar la mayoría, de que el uso de WhatsApp
limita el lenguaje, tiene algunas, no sé, aportes beneficiosos. Así es, Franco. Bueno, esta es una investigación de una egresada de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba que hizo su tesis final, su tesis de grado, y allí sacó estas conclusiones, pero lo importante también, más allá de las conclusiones que ya te las voy a contar, es que el estudio se hizo en el aula, también con las docentes, porque lo que hay que ver es un poco la realidad del aula y basarse en datos que sean científicos, que tengan sustento y no tanto en las creencias, porque muchas veces no es lo mismo. Bueno, y contanos un poquito cuáles fueron los resultados que arrojó esta investigación. Bueno, mira, las competencias lingüísticas mejoran, por lo menos desde el punto de vista y desde las estadísticas y los datos que logró esta investigadora, debido a que hay un uso lúdico del lenguaje, si se quiere, con el WhatsApp. Hay que estar atentos todo el tiempo al usar el WhatsApp, porque estos aparatos hacen que sea todo muy inmediato, entonces la prosa lingüística, la manera en la que nos comunicamos, también tiene que cambiar. Para esto hay que mejorar nuestras capacidades tecnológicas y nuestras capacidades intelectuales también. Hay algo que muy curioso que hay que tener en cuenta, que es que, por ejemplo, por lo menos yo no lo había notado porque uno lo naturaliza, ¿no? Uno inmediatamente está teniendo conversaciones a la vez de distinto tipo, no es lo mismo estar hablando quizás con un jefe, con un compañero de trabajo, con un grupo de amigos o tu pareja. Claro, cambia ahí el tipo de lenguaje que usas con uno, con otro. Pero cambia, pero constantemente. Naturalmente uno habla con uno, corta, habla con otro, o sea, escribe en realidad. Sí. Y todo eso hace que nuestras capacidades cognitivas deben estar alertas. También otra de las consecuencias y de las conclusiones tiene que ver con la ortografía. Parece que el uso de WhatsApp no empeoraría la ortografía, tampoco la mejora, pero lo que dice este investigador es que si uno tiene mala ortografía, eso se va a ver en todos los soportes, también en WhatsApp. En el celu, exactamente, escrito, no tiene nada que ver el uso de WhatsApp para arruinarla aún más, si se quiere. Entiendo. Y por último, también hay que prestar atención y tener en cuenta esta combinación de lo que es la escritura original, natural, con el uso, la profusión, por ejemplo, del uso de signos de interrogación, signos de admiración y, por supuesto, los famosos emojis. Uno hace constantemente una combinación de los distintos signos y símbolos y, bueno, para hacer eso hay que ser creativo, hay que tener una identidad personal y si no la tiene, uno la va creando. Entonces eso es positivo, es otra de las marcas positivas que detectó esta investigadora. No, está bueno, yo lo detecto por ahí, que para poder dar a entender un mensaje en WhatsApp, uno tiene que poner atención a lo que está escribiendo, poner la coma donde va, el punto donde va, porque si no, estás mandando un mensaje que no quiere decir lo que uno quiere decir realmente. Exactamente, porque uno trata, no sé si te pasa, pero trata por WhatsApp de ser como uno es en el cara a cara. Pero para eso tiene que desarrollar estas habilidades creativas que no nos damos cuenta, pero parece que las estamos desarrollando y los adolescentes aún más. Bueno, entonces buenísima esta investigación de la Facultad de Lenguas, ¿no? Así es. Buenísima la investigación sobre el uso de WhatsApp en las aulas y que mejora aparentemente algunas capacidades lingüísticas. Majo, llegamos al final del Curiosos del día de hoy. Llegamos al final, pero me esperás la semana que viene, me imagino. Más vale, así traes más noticias de ciencia. Nosotros les decimos, como siempre, que esperamos estar a la altura de su curiosidad y que nos encontramos la semana que viene con más Curiosos por Naturaleza. Chau, chau. Pienso que tendríamos que andar muy bien. Podemos vivir tranquilamente, yo sin vos, vos sin mí. Vos y yo debiéramos llevarnos bien. Vos y yo debiéramos llevarnos